Y de último momento acaban de despedir a Marta Rodríguez, quien fue la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, después de que reconoció que prestó la tesis de la ministra a otros alumnos para que la utilizaran como referencia e hicieran su tesis. Obviamente no lo usaron como referencia y plagiaron la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Ahora muchísimos integrantes de la UNAM están pidiendo que se le quite el título a la ministra, pero están de acuerdo que también se le debe de quitar a los otros alumnos que plagiaron la tesis de la ministra. Familia, de esto se aprovechó la oposición y están alzando la voz diciendo cómo es posible que a la ministra Yasmín Esquivel no le dé vergüenza, que dañó hasta el mismo propio López Obrador, quien fue el que la propuso como ministra, que está dañando a miles de mexicanos. Pero ¿por qué también no le da vergüenza a la senadora Kenia López, quien fue la que está yéndose en contra de la ministra, el estar defendiendo a un corruptazo como Cabeza de Vaca o a Lili Telles, por ejemplo, que hace sus escándalos? Familia, pues vamos a arrancar de lleno con toda esta información. Prepárense para las declaraciones que vamos a escuchar. Familia, esto es Política sin Censura. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hasta este momento del video. Y resulta que Marta Rodríguez, asesora de tesis de Yasmín Esquivel, reconoció que compartió el proyecto de tesis de la alumna, en ese entonces Yasmín, ahora ministra, y se lo compartió a varios alumnos, específicamente el alumno Edgar Ulises Báez y seguramente, como mencionó ella, a otros más, pero con el ánimo de que lo tomaran como referencia. Esto no sucedió así y mire pues a lo que se llegó hasta este momento. Que bueno, aquí mire pues tenemos parte de la información. Edgar Ulises copió tesis a Yasmín Esquivel, afirmó la asesora Marta Rodríguez, que bueno, se habla que son aproximadamente 40 alumnos quienes tuvieron en sus manos el proyecto de tesis de Yasmín Esquivel, es lo que se tiene hasta el momento. Y que por otro lado, ella dio una entrevista en el programa de Joaquín López Dóriga diciendo lo siguiente. Pues vamos al tema. Usted recibió el proyecto de tesis de la entonces alumna Yasmín Esquivel. Sí, esto fue por 1985, me acuerdo mucho por lo del terremoto, porque además fue mi alumna en 3 materias. ¿Cómo? Fue mi alumna en 3 materias, en la FES de Aragón. Le di clases desde el primer semestre. Entonces, bien. ¿Usted la recuerda? Obviamente. Claro, una entonces joven. La recuerda como alumna. Sí. Además, con esos ojos verdes, una joven hermosa, porque en México no es muy común los ojos verdes, y muy entusiasta y muy participativa y muy inteligente. Bien, y entonces ella le entrega a usted un proyecto de tesis o la tesis, ¿qué es lo que le entrega? Me presenta parte de su tesis y un proyecto. Lo que pasa es que acuérdense que en 1980 y tantos no había la tecnología que existe ahora. Entonces, aparte de eso, la UNAM, la única forma de titulación era la tesis, cosa que ni los alumnos sabían que era una tesis, no había cursos de metodología, no sabían ni cómo citar una fuente. Entonces, pues obviamente, yo les enseñaba tesis para que vieran ellos, o sea, se animaran a trabajar las tesis, pero nunca me imaginé que le iban a plagiar. Ahora, toca usted el punto. En este escrito, en esta comparecencia por escrita con el director de la facultad, el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, la FES Aragón de la UNAM, usted dice que textualmente: reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Moza
al alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez y seguramente a otros alumnos más. O sea, la tesis de Yasmín Esquivel Moza, ¿usted la compartió en 1985 con otros alumnos? No es que la compartiera, es que ellos, era un método que obviamente ni estaba prohibido ni nada, era para que los alumnos se dieran cuenta de cómo se puede hacer una tesis. Insisto, no había metodología, no había técnicas, no había realmente ni siquiera lo que ahora se puede hacer, comparar una tesis con otra. En ese momento los alumnos, al ver otra tesis u otro proyecto, no otra tesis porque no había tesis, otro proyecto de otro alumno, se animaban, les gustaba, estábamos en su seguimiento, y la verdad es que yo no me acuerdo en el sentido estricto de la palabra, hace 35 años. Además, quiero que la gente entienda que hace 35 años, tanto la que ahora es ministra, pues era una alumna, y el que ahora, no sé, licenciado Ulises o Edgar, no me acuerdo cómo se llama. Edgar Ulises Báez. Exacto, pues eran unos niños, o sea, jóvenes. ¿Ustedes creen que eso sea justificación, el que no había pues sí, el internet, o como ella ahí menciona que no había tantas bibliotecas o tantos libros? Pero entonces, ¿cómo se titulaban los estudiantes de años anteriores a Yasmín Esquivel o a esta generación? Pues también hacían su tesis. Entonces todos estaban plagiando su tesis porque todos se ayudaban ahí para hacerlo. ¿Creen que sí fue justificación lo que dice, que no había pues como tal la tecnología que hay ahora, que había falta de libros? Si tienen familiares que estudiaron específicamente en la UNAM o en cualquier universidad, ¿tenían las mismas complicaciones para poder hacer su tesis? Porque mire, pues vamos a escuchar qué dijeron ahora las senadoras panistas, porque yo no las veo entonces alegando en contra de Enrique Peña Nieto, porque también presuntamente se le acusa de haber plagiado su tesis. La nota de hoy, justamente la nota de hoy, digamos, es que la ministra Yasmín Esquivel dice literalmente: no tengo de qué avergonzarme, y no va a renunciar. Yo le quiero decir desde aquí a la ministra Esquivel de qué tiene que avergonzarse. Primero, tiene que avergonzarse de lastimar a la UNAM, la máxima casa de estudios de este país, de haberle mentido a la UNAM. Tiene que avergonzarse del daño que le está haciendo al Poder Judicial, y específicamente tiene que avergonzarse del daño que le está haciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, incluso, señora ministra, tiene que avergonzarse del daño que le está haciendo al propio gobierno federal y a López Obrador, quien la propuso. Incluso tiene usted, señora ministra, que avergonzarse de la mentira y del daño que le está haciendo al Senado de la República, quien la aprobó. Tiene usted, señora ministra, que avergonzarse de los votos a favor de los caprichos de López Obrador que ha dado usted en la Suprema Corte como ministra. Y concluyo diciéndole, tiene que avergonzarse de haberse plagiado su tesis. Tiene que avergonzarse como abogada, como mujer y como servidora pública. Por supuesto que tiene de qué avergonzarse. Es que ella había mencionado que no se avergonzaba por lo que había sucedido y que ni esperaran que renunciara a su cargo como ministra. Pero ahora la oposición busca un juicio político en su contra. Y si usted no lo ven millones de mexicanos. Es terrible el daño que le está haciendo a las instituciones por su necedad de tener poder político y evidentemente poder económico. Dijeron que iban a ser distintos y son mucho peores de lo que criticaban.
Pues aquí tenemos estas declaraciones que incluso, mire, pues aquí en los comentarios las tundieron por completo, que dice: par de locas, tú debes avergonzarte por tu cara de caballo. Bueno, esto ya es una ofensa hacia su persona. No hay que ser iguales que ellas, no hay que ofender físicamente igual que ellas, porque es por lo que se destacan estas opositoras. Bueno, dice por su físico, por mentirosa y por corrupta. De Lady Plátano, que me imagino que se refiere a Lilita y es por lo que le dijo Gilberto Lozano, dice: sabemos que la lista es larga. Su vida personal es un asco, no tiene estudios profesionales, le pasó por las armas de todo TV Azteca, traicionó a AMLO, a Marisa y sus montajes. Pues es que es lo que les digo, realmente estas personas tienen cola que les pisen y no les da vergüenza ser tan cínicas. Eso es el problema. No que le reprochen a la ministra o que el acto haya estado bien o mal. Simplemente, pues mínimo cerciórate que tú no hayas hecho algo, ¿no? Para poder criticar eso de la ministra y sobre todo decirle eso. Todavía ya reconocieran su error. ¿Saben qué? Hice un montaje, hice esto, hice el otro. Bueno, pero ni así, o sea, ni siquiera lo hacen. Y familia, pues ahora académicos de la UNAM están pidiendo retirarle el título a la ministra Yasmín Esquivel. Están de acuerdo que lo hagan, pero pues también que hagan con los alumnos que utilizaron la tesis de la ministra pues para hacer la suya. Realmente eso es lo que tendría que suceder, y que incluso ahora Santiago Krill está diciendo que cómo es posible que no se pongan de acuerdo la UNAM y la SEP para quitarle la cédula profesional a Yasmín Esquivel, porque la UNAM pues le está echando la pelotita a la SEP y la SEP a la UNAM de no, es que esto tú lo tienes que ver, no, es que es de la SEP. Bueno, vamos a escuchar qué dijo aquí Santiago Krill. No he dejado de estar cerca del debate que se está dando entre la UNAM, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, la secretaria de Educación. A mí me resulta incomprensible cómo es posible que la Secretaría de Educación, que expide las cédulas profesionales, se diga ajena a la situación. Fíjense ustedes, cualquier abogado que quiera litigar en un juzgado requiere una cédula profesional. Esa no la expide la UNAM. Lo que faculta a un profesional a ejercer su actividad es su cédula profesional. Eso es lo que faculta, cédula profesional. Y ahora resulta que la Secretaría de Educación no tiene absolutamente nada que ver. No es solamente un registro, es la expedición de una cédula. Y sí quiero hacer la defensa de la máxima casa de estudios, porque el presidente López Obrador ya lleva varias, desde hace varios meses, y digo años, que está atacando una y otra vez a la UNAM. Ya basta, presidente. O infórmese bien, o que le informen bien. Y déjale digo por qué Santiago Krill se le fue a la yugular a nuestro presidente López Obrador, porque nuestro presidente lamentó mucho la actitud que está tomando la UNAM por el caso de Yasmín Esquivel, que incluso resaltó que en la UNAM hay grupos que defienden los intereses de minorías y que el rector ha sido muy mal aconsejado. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos los directivos, no todos, desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación. Los jóvenes, es la frescura de todos los movimientos de transformación. Ellos están bien despiertos, pero están enquistados en la UNAM
grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías, porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado, en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos. El rector se lava las manos como Poncio Pilato. Pues están de acuerdo con nuestro presidente López Obrador. Mire, pues vamos a ver qué dice la gente. Menciona Mari: no es justo que quieran que le dejen su título. Tiene que renunciar por respeto a los abogados que sí nos titulamos. ¿Están de acuerdo con este comentario? Dice: bola de corruptos, la riegan y quieren que otros limpien. Pues bueno, esto es lo que ha pensado aquí algunos de los usuarios que comentaron en esta publicación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería lo más correcto? Aunque Yasmín Esquivel no haya plagiado su tesis, me imagino que estuvo al tanto de que esta maestra le prestó su tesis, su proyecto, a otros alumnos. Entonces, ¿qué sería lo más viable? ¿Que la corran de la Suprema Corte? ¿Que le quiten su título? ¿O qué sería lo mejor? Familia, pues con esto concluimos con toda la información. Gracias por haberme acompañado aquí en Política Sin Censura. Recuerden que yo soy Jimena Castañeda y si les gustó este video, háganmelo saber en la cajita de comentarios porque yo voy a estar muy pendiente de cada uno de ellos. Recuerden que tenemos una cita mañana a la 1 de la tarde.